Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso número 3. Vamos a continuar con nuestra serie de estos días jueves, una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 9. Tema número 9, y vamos a ver hoy ese tema que se titula Maduros. Cuando hablamos de madurez, hermanos, muchas veces asociamos madurez cristiana con, es que yo aguanto mucho, o sea, a mí me dicen de cosas y yo, no, hermanos, eso no es madurez, eso se le llama dominio propio, y ese es un fruto del Espíritu, eso no es madurez. Madurez tiene que ver, y ahorita lo vamos a ver, con entender las verdades del Evangelio. Eso es ser un maduro, un hombre maduro, una mujer madura en Cristo. Y la madurez no se alcanza con el tiempo. Tú puedes estar mucho tiempo en la iglesia y ser un ignorante. ¿Okay? La madurez tiene que ver con ese punto del hambre que tengamos de Dios, de Cristo. Como dijo Primera de Pedro, ¿no? Ser como niños espirituales que desean anhelantemente la leche espiritual, ¿no? O sea, un niño anhela comer, ¿no? Y entonces, hermanos, un cristiano que diga que ama a Cristo y no le gusta la Biblia, se está engañando, o sea, no es cierto. Un cristiano de verdad quiere comerse la Biblia y leerla y estudiarla. Entonces, hermanos, no solamente ser cristianos es venir a la iglesia. Ser cristianos es conocer al Dios que adoramos. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículos contundentes, hermanos, sobre la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es el Evangelio que ha sido guardado desde antes de la fundación del mundo y que ahora ha sido revelado a través de los profetas y de los apóstoles, pero que solamente puede ser entendida por el Espíritu Santo. Pensar, hermanos, que el hombre no requiere el Evangelio es una insensatez, hermanos. Una de las cosas que hoy a veces los cristianos o la iglesia no ha entendido es que la gente va a cambiar no con reuniones pastorales. O sea, tú puedes hacer cita conmigo muchas veces y no vas a cambiar. Lo que te va a cambiar es el Evangelio. Entonces, no podemos creer, hermanos, que una persona va a cambiar si no viene a la iglesia, si no se discipula. No va a cambiar. No va a cambiar y no va a cambiar. ¿Ok? Es Dios quien cambia los corazones. Entonces, no pensemos que tú podrás dar el mejor consejo. Tú podrás dar la mejor de las acciones para ciertas personas y aún así esas personas siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, no tu palabra, no tus ideas, no el mucho amor que le tengas o la misericordia que le tengas a ciertas gentes. No, hermanos, eso no va a cambiar a la gente. La gente no cambia con reuniones privadas, hermanos. La gente cambia con la luz del Evangelio. Hermanos, lo voy a decir, cuando sustituimos el Evangelio con otras cosas centradas en el ser humano, sin verlo claramente nos estamos alejando de la verdadera sabiduría. Cuando tú pones o inyectas a tu matrimonio cosas que no están en la palabra, que Dios no te ha aconsejado,
tú te estás alejando de la verdadera sabiduría. Y al alejarte de la verdadera sabiduría, vas a caer en un error muy grave. Muy grave. ¿Ok? Entonces, la sabiduría humana es un gran obstáculo para el Evangelio, hermanos. La sabiduría divina y verdadera fluye del Evangelio y es la que nos va a llevar a la madurez. Entonces, como lo dije otra vez, la madurez no es que aguantes cosas, no es que, no, pues a mí me dicen de cosas, yo oigo que dicen cosas de mí. No, yo no digo nada. Mira, hermanos, hay gente allá afuera que también aguanta, ¿eh? O sea, aguanta, como dicen, aguanta vara, o sea, no hay problema. Eso no es ser maduro, ¿eh? Por si tú estás pensando, no, yo soy muy maduro, muy madura porque, no, ¿cómo sufro? ¿Cómo sufro y yo no respondo? No, pues a lo mejor no respondes porque pues, sabes que lo que dicen es verdad y por eso no respondes. ¿Qué vas a hablar? No, hermanos, eso se llama templanza. Eso es un fruto. Templanza, o sea, dominio propio, que sabes dominarte, que sabes razonar antes de actuar. Madurez es, hermanos, entender lo que Dios ha revelado en las Escrituras. ¿Qué? Lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Por eso hay cristianos que no son maduros. ¿Por qué? Pues nada más conocen que Dios es amor. Y de ahí no salen. Dios es amor. ¿Y cómo es el amor de Dios? No, es que por eso debemos amarnos todo, porque Dios dijo, amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pues si te amaras a ti mismo, una de las cosas que harías es llenarte del Evangelio. Pues ¿cómo vas a amar a tu prójimo si tú mismo no conoces a Dios? O sea, el amor que tú piensas que es el amor terrenal y egoísta y toda la cosa, pues eso es amor del mundo, hermanos. ¿Se dan cuenta? O sea, la madurez no viene con el tiempo. Muchas veces hay gente que, incluso pastores que están mucho tiempo en la iglesia y no entienden cosas básicas que ya están allí, que deben de entenderlas ya. Por eso ahorita lo vamos a leer como en Hebreos, ¿no? Bueno, la palabra aquí madurez en 1 Corintios capítulo 2, verso 6, es la palabra griega teleios y significa alguien completo. Alguien completo. En carácter y mentalmente. ¿Ok? Citaré otros versos donde se ve este pasaje o esta palabra griega para que entendamos un poco a qué se refiere con maduros. ¿Ok? Entonces, como lo dije, maduros no es el tiempo que llevas o cuánto aguantas, no. Maduro significa alguien que ha entendido las verdades fundamentales del Evangelio, pero no solamente eso, va más adelante de eso, ¿no? ¿Eh? O sea, está creciendo. O sea, tu hijo y tú mismo, pues no te quedaste de 2 años, ¿verdad? Creciste, desarrollaste la mente, tu cuerpo, tus habilidades, tu fuerza. Cuando alguien no se desarrolla, algo está mal, estás enfermo, ¿no? Entonces imagínate una persona que lleva 5 años en la iglesia y sigue con el punto de, no, pues es que fulanito no me habló, ay, no, ya me voy de la iglesia, voy. Y si alguien no te habla en tu trabajo, ¿te vas a ir también? No, sí, con Dios somos, mira, como seditas, ¿va? Nadie te habló y te quieres ir. Oye, en tu trabajo te demandan y todo y ahí sigues, ¿va? O sea, ¿te dan cuenta, hermanos, cómo hay muchas cosas que no hemos entendido, en verdad? No hemos entendido. Por eso nos comportamos como nos comportamos. Dice ahí Hebreos 6.1, donde vemos esa palabra también. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice, a la perfección. Eso es madurar, hermanos. Madurar significa que tenemos que obviamente necesitamos, si estamos madurando, vamos a necesitar cosas más pesadas. Más pesadas, hermanos. ¿Ok? O sea, no podemos estar siempre, o sea, toda la palabra es importante, hermanos. ¿Ok? Pero en la palabra hay cosas que son livianas y hay cosas que son pesadas. Entonces, ¿te la vas a pasar siempre en el Evangelio de Juan?
¿Siempre te la vas a pasar ahí? ¿No vas a avanzar? Hay más en la Biblia que aprender, ¿eh? No solamente el Evangelio de Juan. Hay cosas más. Aquí estamos, ¿no? Hay instituto básico y el avanzado. ¿Te vas a pasar siempre en el básico? ¿Siempre te la vas a pasar ahí? Cosas simples. La salvación, el cuerpo de Cristo, salvos por siempre. O sea, ¿te la vas a pasar allí? Pues hay más cosas que aprender, ¿eh? Teología sistemática, teología bíblica, teología histórica. Hay más cosas que aprender. Pero a veces no queremos avanzar. ¿Por qué? Pues eso implica un sacrificio. Vean lo que dice, sigue diciendo el versículo 1. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, esas son cosas básicas, hermanos. O sea, ¿por qué el juicio eterno es algo básico? Porque comprendemos que aquel que hace mal, pues un día tendrá que dar cuentas. Es algo básico, hermanos. Lo que debemos aprender es cuáles son las obras buenas, cómo se hacen, en qué se basan, cuál debe ser la actitud cuando hacemos cosas para Dios. Esas son cosas que debemos aprender. Los bautismos, o sea, identificarnos con alguien. Antes se identificaban con Moisés, con Josué, con los jueces, con los apóstoles. Ahora, ¿con quiénes debemos identificar? Con Cristo. Un cristiano inmaduro siempre anda buscando hombres que seguir, pero nunca se busca a Cristo. Pues es un inmaduro. O sea, el día que se le caiga su idolito, ese día él también se va. O sea, no estamos aquí para seguir gente. Una cosa es que admiremos a gente que sí, que Dios la ha utilizado mucho. Y otra cosa es que lo subamos a un pedestal que no merece estar en tu vida. Eso es de un inmaduro. Es de un inmaduro. O sea, tú tienes que tener tu mirada puesta en Cristo. Cuando tú pongas la mirada en un hombre, cuando ese hombre falle, que va a fallar, óiganlo bien, cuando tú pones la mirada en un hombre y falla, que va a fallar, ese día tú te vas a decepcionar, no de ese hombre, de Cristo, por idólatra. Entonces, hermanos, un maduro tiene que ir hacia adelante, tienes que aprender más cosas, tienes que tener cada día más hambre de conocer más cosas, hay más cosas que conocer. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, o sea, un inmaduro. ¿Qué significa inmaduro? No que no sea cristiano. Es un cristiano, pero que es inexperto en la Biblia. O sea, no utiliza versos en su contexto, utiliza versos para hacer pretextos, no sabe de qué está hablando ese pasaje, cantinflea siempre, ¿va? O sea, le preguntan de un pasaje, ¿qué quiere decir este verso? No, pues y empieza a cantinflear. O sea, es un inexperto, es salvo, pero no sabe. Pero el alimento sólido, vean cómo divide aquí el autor de Hebreos, que en la Biblia hay leche y hay alimento sólido. ¿Verdad? La pregunta es, ¿de cuál comes tú? Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que han alcanzado madurez, hermanos, son los que están redimidos y han confiado plenamente en Cristo. Los maduros son aquellos que avanzan en la fe, que han entendido más allá de Dios es amor, que han entendido qué es la iglesia, más allá de un lugar donde pues yo pienso que todos deberíamos amarnos aquí. Ay, si todos amamos, vamos a hacer un arcoíris todos de la mano, haciendo la rueda de la fortuna. O sea, hermanos, dejen sus sueños guajiros. O sea, hermanos, la iglesia es un lugar de gente que ha sido salvada, pero que está luchando con su carne. Está luchando con su carne.
Y en esa lucha tenemos fricciones, ¿o no? Sí, tenemos fricciones. Hay hermanos que son difíciles. Ya por eso me voy de la iglesia, pues donde te vayas, ahí te vas a encontrar otro. Donde te vayas. Un cristiano inmaduro es el que piensa que ya me voy, piensa que así le va a hacer manita de puerco hacia Dios. Ay, ya me voy, ruégame que no me vaya. ¿No? Ruégame. Como si a Dios le hiciéramos un favor. Vámonos. Tu hijo te hará eso a ti. Ya me voy de la casa y no te vayas, ¿no? Y tiene 10, 15 años y ya se quiere ir de la casa. Pues dile, pues afuera no hay mares de frijoles ni árboles de tortillas. A ver cómo le haces. Pero pensamos que eso también es aquí en la iglesia, ¿no? Y entonces el pastor me tiene que rogar que no me vaya. Hermanos, yo no te voy a rogar. Yo sabes lo que voy a hacer, te voy a decir cómo te va a ir. ¿Te vas a ir? Sí. ¿A dónde? Pues no sé, Dios me guiará. Pues no sé qué Dios. Nada más te voy a decir cómo te va a ir. Entonces, al ver que la sabiduría verdadera no descubre al ser humano, o más bien, la sabiduría humana no descubre quién es Dios para el ser humano, tenemos que entender que la única manera de conocer a Dios de verdad es a través del Evangelio. Los más grandes pensadores de los días de Pablo no habían descubierto la sabiduría de Dios porque era una sabiduría oculta. Nunca la descubrieron y nunca la descubrirán a pesar de todas sus investigaciones, hermanos. La sabiduría salvadora de Dios es la más antigua que existe. Ya existía desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad nuestro Dios ya había decidido cómo iba a ser este plan de salvación. Entonces, hermanos, los cerebros mejores dotados del mundo y los intelectuales más grandes han hecho muchos descubrimientos sorprendentes y han llenado las bibliotecas del mundo, pero jamás adivinaron ni siquiera que Dios en forma tan personal, en forma tan íntima, gobernara la vida de aquellos que han creído en Él. Entonces, 1 Corintios 2:7, continuamos ahí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Esa palabra príncipes, en este caso, serían Anás y Caifás, pero también serían todos aquellos que se creen algo en este mundo, que se creen muy inteligentes, que se creen muy filósofos. Mira, Aristóteles, un pensador muy grande, pero nunca descubrió quién era Dios. Buda, un gran pensador, pero él terminó diciendo, yo no soy el camino. Mahoma, tal vez un gran profeta, un gran pensador, que bueno, antes de que tuviera su éxtasis, era un hombre que tenía muchas mujeres, hasta que se enfermó y tuvo un éxtasis. Entonces, hermanos, la sabiduría humana siempre tendrá un límite, siempre. Quiero que vean, hermanos, cómo está ligada la falsa sabiduría a rechazar. Dice ahí, porque si la hubiesen conocido, versículo 8, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Vean lo que quiere decir esto? Cuando tú o cuando el hombre no entiende lo que es de Dios, quiere pisotearlo. Juan capítulo 9, vamos a ver ahí un ejemplo de cómo fue eso. Contexto, versículo 13, Jesús sana a un ciego de nacimiento. El método era, hermanos, cuando se hacía un milagro, era llevarlo ante las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas tenían que examinarlo, investigar qué había ocurrido con el hombre, si efectivamente había sido ciego. Y si efectivamente había sido ciego y había sido sanado, tenían que declarar al pueblo que Dios ha hecho un milagro
¿Y quién lo hizo? Entonces, ese es el punto. El ciego ha sido sanado. Entonces, ¿a quién van? A los líderes religiosos, a los príncipes de ese siglo. Y aguas, porque muchas cosas Dios las presenta a los pastores de una iglesia. Y si los pastores no están conectados con Dios, van a rechazar. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. No se enfocaron en el milagro, ¿ah? ¿En qué se enfocaron? En lo externo. Esa es religión, hermanos. Cuando algunas congregaciones se enfocan solamente en lo externo, no estoy diciendo que lo externo no sea importante. Lo externo es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque lo externo refleja lo que eres en el interior. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que la gente entienda el evangelio. Y entonces lo externo va a cambiar. Pero muchas congregaciones se enfocan en lo externo, ¿verdad? Cosas externas que para ellos sienten que es necesario guardar. Entonces, cuando se les presenta algo más allá en el entendimiento bíblico, ellos lo van a rechazar. Y hermanos, yo se los digo por experiencia. Cuando hay gente que viven llenos de costumbres, llenos de tradiciones, cuando se les presenta y se les dice: mira, es que esto no es tan eficaz como lo que dice la palabra, ellos rechazan automáticamente lo que la palabra de Dios dice por abrazar sus tradiciones. Versículo 16. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, ese razonamiento que ustedes tienen, fariseos, tiene ciertas lagunas, ¿verdad? La primera es: si ustedes dicen que es pecador, pues un pecador nada podría hacer. Pero como que no concuerda lo que ustedes dicen, ¿no? Y había disensión entre ellos, dice ahí, o sea, no estaban completamente de acuerdo todos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. ¿Por qué le preguntan eso? Porque ya le dieron su razonamiento al ciego, ya le dijeron que él es pecador. A ver si lo hicimos cambiar de opinión. Entonces le preguntamos y él dice: ¿qué? ¿Quién era el maduro aquí? El ciego era el maduro. ¿Te das cuenta que no es por el tiempo? Es por creer. El ciego creyó todo lo que había pasado, pero los fariseos no creían. Ellos eran los inmaduros, aunque ellos eran los líderes religiosos. La madurez no viene por el tiempo, hermanos, viene por la fe. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. No creían. No, pues a lo mejor nos está mintiendo. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Fíjate hasta dónde fueron. Fíjate hasta dónde fueron. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? O sea, como que nos están mintiendo. Ustedes dijeron que era ciego, pero díganos bien. Se me hace que no. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. No, pues ya se les cayó otra mentira. Porque ellos afirmaban que no era ciego. Ya se les cayó otra mentira. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Y vean lo que dice el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, puede ser expulsado de la sinagoga. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando alguien en cierta congregación que están metidos en ciertas tradiciones,
en cierto conocimiento nada más, de ahí no pasan. Y cuando alguno se atreve a ir más allá, no le van a decir, oye hermano, tienes razón, no habíamos visto eso de la palabra. No, lo van a expulsar. Lo van a expulsar. No, ya vienes aquí con doctrina extraña. Vete. Tú ya dejaste el evangelio, los puntos principales de Dios, ya los abandonaste. Ahí están los fariseos. ¿Quién es el maduro? El que va más allá, el que quiere conocer más de Cristo. El que no, el que se quiere quedar, no, pues aquí nos quedamos, no, Dios es amor y de ahí nos salimos. Ese es un inmaduro. Cuando se le presenta más cosas de Dios, ¿qué? No las cree. ¿No te ha pasado a ti que platicas con alguien que a lo mejor está de otra congregación que pues como que no tienen mucho estudio bíblico y les hablas un poco más de lo que ellos no conocen y como que no te creen? Como que dicen, no, se me hace que, o sea, no, hermanos, que no has leído esto, como que no creen que esté en la Biblia, ¿no? No lo creen. O sea, como que llamo a mis padres, a mi pastor, a ver si para decirle si eso que me dices está en la Biblia, ¿no? Así como que no creo que sea ciego. Voy a llamar a tus papás a ver si de verdad eres ciego. ¿Se dan cuenta cómo son los inmaduros? Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, o sea, te aseguramos que Jesús es pecador. Te aseguro que eso que hablas en la, o sea, te aseguro que eso que hablas en la Biblia que te enseñaron allá en la iglesia, en el instituto, pues como que está muy fuera, ¿no? O sea, como que a lo mejor él te está enseñando algo extraño, porque mi pastor dice que eso no existe. Entonces él respondió y dijo, pues si es pecador, no lo sé. O sea, pues esa es su conclusión, yo no la comparto. Una cosa sé, que yo habiendo sido yo ciego, ahora veo. O sea, lo que ustedes dicen no cuadra con lo que a mí me pasó. Y yo me apego a lo que a mí me pasó. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Recuerdo hace años, hermanos, venían aquí unas personas de otra congregación en un punto de supuestamente poner orden en la iglesia. Pero ponían orden según su perspectiva, o sea, según lo que ellos creían, lo que ellos veían, pero no preguntaban, no hacían cosas que pues, enseñar principalmente, ¿no? Pues tuvimos que reunirnos con ellos y decirles, hermano, mira, tú no puedes hacer las cosas porque, mira, la Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ellos no creían. ¿Saben qué terminaron haciendo? Terminaron diciéndoles, ¿saben qué? Arréglenselas como puedan. Y así nos dejaron aquí. Arréglense. ¿Por qué? Porque lo que les explicábamos de la Biblia, que estábamos tratando de estudiar más, no lo creían. Eso es lo que pasa con los inmaduros. Y eran pastores, ¿eh? Eran pastores. Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Ven? Básicamente les están diciendo, ¿saben qué? El razonamiento que ustedes me dicen es que a ustedes les falta leer. ¿Y saben qué necesitan? Ser discípulos de Jesús. Era lo que le estaba diciendo, ¿eh? Así como es cuando les decimos a la gente, ¿sabes qué, hermano? Te falta estudiar. Te falta estudiar. No, ¿cómo crees? No. Si yo le ayudo al pastor cuando él no está y me dices que me falta estudiar, pues te falta estudiar. O sea, te falta ser discípulo. Entonces dice el versículo 28, y le injuriaron, o sea, lo maldijeron, le dijeron de cosas, pero feas, ¿no? Tú eres su discípulo. O sea, el tono es, ¿qué te pasa? ¿Discípulo tú? A mí, de ese hombre, a mí no me ofendas, por favor, no me ofendas. ¿Discípulo tú? Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. No dicen de Dios,
de un hombre. Ese es un inmaduro. Es discípulo de un hombre. No, yo soy discípulo de Cristo. Dios ocupa hombres, sí, ocupa hombres. Pero yo no soy discípulo de ese hombre. Yo soy discípulo de Cristo. Somos discípulos del libro. ¿Cuál es la palabra? De eso somos discípulos. Sí, Dios ocupa hombres. Y qué bueno. Pero hasta ahí. Eso es estar centrados, hermanos. Eso es ser maduros. ¿Ok? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, como que algo no cuadra, como que a ustedes les falta, como dijo Sylvester Stallone, les falta ver más box, ¿no? A ustedes, ¿por qué? Pues como que no entienden, o sea, estoy aquí enfrente, veo, sucedió algo maravilloso y ustedes siguen sin entender. Entonces, hermanos, es triste, pero así pasa, en verdad. Cuando alguien inmaduro así, esas congregaciones que no salen de cierto librito que tienen allí, bueno, miren, yo no estoy diciendo que los libritos sean malos. ¿Saben cuál es el problema con eso? El problema es que no sales de allí. El librito te limita, porque un libro te informa, pero la Biblia es infinita. No estoy diciendo que no tomemos libros, no estoy diciendo eso. Pero si solamente quieres limitarte a lo que dice allí, pues no vas a ir más allá. Dios te quiere enseñar más cosas. Dios quiere que madures, Dios quiere que vayas más allá. A la perfección, a la estatura de Cristo. Versículo número 31. Vean el razonamiento que tiene un maduro. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir algo que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si ese no viniese de Dios... ¿Ven? O sea, ¿cómo entendió todo eso el ciego? No leía. No. Yo digo que nada más lo que alcanzaba a oír en la cátedra y eso afuera, ahí tirado en la puerta y escuchaba y era lo único que podía hacer. ¿Cómo entendió más que los fariseos? La respuesta la tiene Corintios. ¿Qué? Porque el espiritual juzga todas las cosas del espíritu. Ahí está el maduro. Espiritual, entiende que si este no viniera de Dios nada podría hacer, y nunca se ha oído que alguien le abra los ojos a un ciego. O sea, dense cuenta cómo es el maduro, razona espiritualmente y empieza a entender más cosas que la religión no puede hacer, hermanos. Ese es un maduro. Ese es un maduro que razona como Dios le ha enseñado que razone. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Ay, otra vez la inmadurez, ¿va? Si te pasa algo es por pecado, ¿será? Si te tropiezas es por pecado. Si se te desvieló el coche es por pecado. Se te fue la luz, es por pecado. No, es porque no la pagaste. Por eso. Pero el maduro todo. No. Si te pasa algo malo es por pecado. Bueno, ya déjense de esos cuentitos. La vida es así. ¿Cómo? Pues con dificultades. ¿O que nunca vamos a pasar dificultades? No, si pasas dificultades es que estás en pecado. Entonces es de un inmaduro. Y se dan cuenta que al principio del pasaje, ¿quién también era inmaduro? Los apóstoles, ¿no? Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Todos por pecado? No. No. No es cosa así.
¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues hay que razonar como Dios quiere que razonemos. O sea, el punto simplón de si me pasa algo es malo, es por pecado, pues es algo muy simplón, ¿eh? Es de un inmaduro. No sabe razonar bien. No sabe razonar bien, hermano. O sea, hay cosas que se descomponen por el uso y un día se van a descomponer, ¿o no? ¿O son eternas? Tu refri es eterno. Tu lavadora es eterna, ¿no? Y cuando cometas pecado ahí se desconchinfla. Hermanos, eso es un razonamiento muy inmaduro. Muy inmaduro. Las cosas un día por servir se acaban, es obvio. Es que venía para la iglesia y cosa más, se desinfló un neumático. Ahí es que estábamos hablando y yo le dije a mi esposa algo y como ahí cometí pecado, ¡pum! Luego Dios me castigó. Así es. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Un maduro tiene que razonar a base de la Escritura, no a base de lo que yo creo. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron, como que, recuerdo yo un incrédulo igual, ¿no? Criticaba a un pastor porque pues antes de Cristo pues, tuvo su vida, ¿no? Como todos, antes de Cristo tuvo su vida descompuesta. Y ahora pues Dios lo rescató, lo puso en el ministerio, y uno que era, que ahorita ya es, ¿cómo se llama? Ya es viudo, pero pues también ponía cuernos este hombre. Él pone cuernos, ya su esposa pues ya, Dios la libró de él, pero pues criticaba al pastor. Que no, que cómo va a ser pastor, que él era un hombre bien malo, bien pecador. Y pues la última vez que me lo encontré le dije: ¿qué pasó? ¿No? Pues no solamente los malos. Bueno, yo dije porque bueno, pues ahí para estar en la iglesia hay que ser súper bueno. Luego sí, no como tú, ¿no? Como tú, ¿no? Él pone cuernos. Como tú. Bueno, yo por eso no voy. Ay, bien inmaduro, ¿no? Ay, bien digno. O sea, tú sí conoces tu condición. Si conocieras tu condición, te arrepentirías. Pero así son, hermano. Entonces, ¿por qué los fariseos no descubrieron a Cristo y el ciego sí? Porque la madurez viene por la fe. Cuando tú razonas espiritualmente, tú eres un maduro. Y no es por el tiempo. Es una falta de sabiduría, hermanos, muy grande, querer entender las cosas espirituales a través de las cosas terrenales. No, así no funciona. Yo entiendo las cosas que son del Espíritu con el Espíritu. Regresamos a Corintios. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Cosas que ojo no vio, ¿no? Y nunca se ha oído decir ni ver que alguien le abra los ojos a un ciego de nacimiento, ¿eh? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bueno, yo he escuchado a muchos citar este pasaje para justificar el por qué sueñan. Es que yo sueño porque cosas que ojo no vio, entonces yo lo veo pero en sueños. Completamente perdido. O sea, ese versículo no habla de eso. ¿De qué está hablando? De que la madurez se alcanza cuando entendemos las cosas que no trajo la sabiduría humana, la trajo Dios. A eso se refiere ese pasaje. Pablo se remonta más de 700 años hasta Isaías para sostener lo que acaba de afirmar. Nunca se le ocurrió a la mente humana que Dios obra de esta manera. Nunca se le ocurrió. Si los mejores cerebros de este mundo fueron incapaces de descubrir esta sabiduría,
¿Cómo es que nosotros la hemos encontrado? ¿Cómo es que nosotros? La respuesta es porque Dios nos las reveló. Mira, cuando tú entiendes cosas del Evangelio, de la palabra de Dios, tú eres más sabio que los del mundo. Que parecen cosas simples, pero tú eres más sabio que los del mundo. ¿Por qué? Porque aún las mentes más sabias no descubrieron a Jesús con tanta investigación. Se hacen preguntas como: si Dios está con nosotros, ¿por qué deja que haya niños que se mueran de hambre? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite eso? ¿No será que Dios nos odia? Y ese es un hombre que tal vez pueda ser un gran médico, un gran escultor, un gran filósofo, un gran arquitecto, y tiene ese tipo de preguntas que son básicas. ¿Por qué? Porque conciben a Dios terrenalmente. Es imposible, hermanos, que la criatura pueda entender una mente tan avanzada. Mira, para que la pulga pueda entender a un perro, tendría que estar a nivel del perro para entender más o menos eso. Entonces, para que la criatura entienda al Creador, pues estamos a años luz de eso, ¿verdad? Estamos a años luz de eso. El ser humano puede imaginarse cómo es Dios. Y las personas ya cuentan con muchas ideas acerca de Dios. Casi todas tienen una opinión acerca de cómo es Dios y cómo no es, o sobre si la verdad de Él existe. Pero hermanos, las opiniones del hombre son irrelevantes porque nunca pueden ser otra cosa que especulaciones cuando no están basadas en las Escrituras. Mateo capítulo 11, verso 25. Mateo capítulo 11, verso 25. Entonces, hermanos, cuando hay gente que se cree muy sabia, pero sus especulaciones no se basan en las Escrituras, es pura especulación. Y así puede haber creyentes. Ellos creen que Dios es de una manera, pero si no compagina con las Escrituras, es una mera especulación. Especulación. Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las obras y la predicación de los entendidos y de los sabios, y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ay, pastor, ¿por qué dice ahí que el yugo es fácil si yo cuando vengo aquí alguien me canso? ¿No que el yugo es fácil? Es que no se refiere a eso, hermanos. ¿Saben a qué se refiere? El contexto se refiere al punto, al sistema religioso que había allí. Los fariseos habían inventado un sistema religioso basado en su opinión. El sábado no puedes hacer esto. El día de reposo no puedes hacer esto. En el sacrificio no puedes hacer esto y esto. Entonces la gente tenía temor de: si hago esto está mal o está bien. Hago esto está mal o está bien. Si hacemos pavo el 24 está mal o está bien. Y para algunos no, está mal porque estás matando una criaturita de Dios. No coman, no, porque al principio Adán y Eva comían hierba. Y el que no haya cenado legumbres como Daniel, pecó. Entonces la gente entra en crisis. ¿Ve cómo están esas gentes en congregaciones donde son así como que en cosas que ellos mismos inventaron? Pues viven con miedo. Viven con miedo, así como que, no me va a cachar el pastor, me va a cachar fulano. O sea, no saben discernir.
no saben discernir. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Sustituyen la sabiduría con la religiosidad. Hacen gente cautiva, pero no conocen a Dios. Conocen pensamientos de hombres, de supuestamente grandes iluminados. Uno de ellos, hermanos, son los adventistas. Los adventistas son una secta. Porque ponen las escrituras de Ellen White a la altura de las escrituras. Esa Ellen White tuvo varias profecías que nunca se cumplieron. Ella dijo que en el 1980 iba a venir Jesús y nunca vino. Una falsa profeta. Pero ellos, los adventistas, dicen que Ellen White, una gran profeta, la mayor profeta de Dios después de Pablo, dicen. Los adventistas son una secta, los adventistas, aunque te hablen de Jesús, son una secta. La gente al principio siente como que se pone a pensar que sí están aprendiendo algo, pero salir de allí, hermanos, es un gran logro. Los maldicen, los amenazan. Una secta casi solamente te puede salir con los pies por delante. Te amenazan. Te dicen que te van a perseguir y que Dios va a mandar las plagas de Egipto sobre ti. Así son los de las sectas, hermanos. Mateo 13:10. Mateo 13:10. Entonces, la madurez no se alcanza por cuán religioso seas. Eres muy religioso. Como dijo Pablo, ¿no? Varones atenienses, en todos veo que son muy religiosos, y viendo ahí sus templos vi uno que decía al Dios no conocido. O sea, ve a un inmaduro así como que dice, no, pues ya hicimos de todo. Pues no sé si algo, o sea, un inmaduro es aquel que está en Cristo, pero todavía guarda ciertas cosas del catolicismo por las moscas. Es un inmaduro, no ha entendido. Sigue con sus cábalas, sigue con cosas que no, o sea, no, hermanos, no. Entonces, versículo 10 de Mateo 13, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Acaba de decir la parábola del sembrador. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará. ¿De qué está hablando? ¿De dinero? No, de conocimiento. Para que, como dice el contexto, a ustedes es dado saber el misterio. ¿Qué se les fue dado a ellos? La ley. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, o sea, al que no cree, ¿qué? O sea, la palabra cuando se nos es expuesta, nos ilumina la mente y no creemos, lo que va a venir es endurecimiento. ¿Se acuerdan de Faraón? Entre más Dios le hablaba, más se endurecía. A pesar de que veía que pasaba lo que Moisés le advertía. Si no dejas ir a mi pueblo van a venir ranas. Ah, no creo. ¡Pum! Ranas. Y dice que le dijo, o sea, mandó a llamar a Moisés. Moisés, quita las ranas. Va. Ora a Dios, se quitan las ranas, se mueren las ranas y dice que empezó a oler a muerto. Todos los cadáveres ahí. No, pues ahora no dejó ir al pueblo. ¿Me dan cuenta? O sea, tú puedes hablar con gente, les muestras con la Biblia y hasta por lógica debes entender y aún así reniegan. Más endurecimiento. Por eso les hablo por parábolas. Versículo 13. Porque viendo no ven y oyendo, o sea, menos, las parábolas casi fueron al final del ministerio de Jesús. Ya habían visto muchos milagros ya habían visto. Muchos milagros. Y viendo no veían, no entendían quién era el que estaba ahí. O sea, viendo los milagros debían haber llegado a la conclusión de que ese es Dios. No llegaba de la conclusión. Ah, bueno, ¿ahora qué? Por parábolas. De manera que se cumplió en ellos la profecía de Isaías que dijo,
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los discípulos no le pidieron a Jesús, explícanos la parábola. Le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y la parábola era para dos cosas, revelar y ocultar. Una parábola, hermanos, es fácil de recordar. El creyente, el maduro, puede recordar fácilmente la verdad de Dios que está contenida en una parábola. Sin embargo, cuando hay obstinación, cuando no queremos oír la verdad de Dios, sucede lo contrario. La parábola hace que te quedes más ciego. Jesús les dijo que ellos veían porque el Espíritu Santo se los revelaba. ¿Se acuerdan de cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y le dijo, ¿qué? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, sabiduría humana. No es porque tú seas bien chicho y sacaste 10 en la escuela, no es por eso, sino por mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, la madurez que empieza por fundamentarse en Cristo. Ahí empiezan. Los discípulos fueron bendecidos grandemente que los profetas y que los justos que vivieron antes de la época de Cristo. Esas personas tuvieron solo las promesas de Dios, se aferraron a esas promesas y fueron salvos por la fe en Cristo. Pero los discípulos vieron a ese Salvador con sus ojos, lo escucharon, vieron sus obras. Y esa era una gran ventaja para ellos. ¿Y saben qué, hermanos? Ahora nosotros tenemos la revelación completa de Dios. Tenemos la revelación completa de Dios. Terminamos, porque ya se me acabó el tiempo. 1 Corintios 2:12, y con eso vamos a terminar. Voy a explicar algunas cosas de aquí y con eso vamos a terminar. Pero hermanos, quiero que quede bien claro esto, ¿no? Un maduro no es aquel que lleva mucho tiempo, no. Es el que ha entendido las verdades del Evangelio, pero no solamente eso, va hacia adelante, entendiendo más cosas. Si nosotros terminamos de leer el pasaje de Juan capítulo 9, el ciego entendió que ese era profeta, que ese era lo maravilloso, que no sabían de dónde era. Y cuando Jesús se le presentó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea. Pues le has visto. Y el que habla contigo, ese es. ¿Y quién dijo? Creo. Y le adoró. Pues le has visto. ¿Qué dijo Isaías? El corazón de este pueblo se ha engrosado porque escuchan con oídos pesados. Pues le has visto. Y el que habla contigo, oír, ver, ese es. ¿Con cuáles ojos? Sí, obviamente los físicos, pero el ciego oía con los espirituales. ¿Crees? Entonces, cuando el maduro escucha la palabra, no la pone en tela de juicio. Cree. Y dice, eso dice la palabra, eso creo. Pero el inmaduro, ay, ¿será? Ay, no, yo creo que está exagerando. No, o sea, yo pienso que no son así las cosas. Porque, o sea, ¿tú enviarías a tu hijo al infierno? No, o sea, Dios ama a todos. Dios ama a todos y a todos al final, o sea, pues tienen su oportunidad y toda la cosa. No, hombre. Deja de ver los Teletubbies, porque te están llenando la cabeza de basura, ¿no? De la palabra. Terminamos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y cómo sabemos que proviene de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por medio de dónde? Pues del Evangelio. Es obvio, ¿no?
¿Qué nos ha concedido? Vida eterna, una iglesia, la palabra, discernimiento, su Espíritu Santo, herencia en los cielos, somos coherederos con Cristo. Empezamos a entender todas esas cosas. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando. Ven, mientras los fariseos hablaban de su sanidad física, el ciego hablaba de cosas espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, fariseos, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué? No, es que no, él no era ciego. No vamos a llamar a sus papás. Es una locura que lo haya sanado ese pecador, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los fariseos debían haber visto, bueno, decimos que es pecador, pero los milagros dicen lo contrario. Y si es cierto, nadie ha abierto los ojos de un ciego de nacimiento. ¿Cuál es la conclusión? Él es Dios. Pero no. En cambio, el espiritual, que juzga todas las cosas. ¿A qué se refiere? Que ahora discernimos el mundo a base de lo que la palabra dice. Eso es lo que significa. Ahora discernimos el mundo a base de lo que la palabra de Dios dice, pero Él no es juzgado de nadie. Significa, pero las cosas que hace el espiritual, el incrédulo no las entiende. A ver, se murió tu hijo, se murió tu mamá, ¿cómo pueden estar ahí? O sea, ¿tú vas a la iglesia? Pues acaba de morir tu mamá, o sea, siento que, Dios es injusto, ¿no? Oye, tu esposa está enferma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te vas a la iglesia y la dejas allí? No. Qué inconsciente eres. Te ve que tú no la amas, ¿verdad? Oye, pero pues tiene gripa. O sea, no se va a morir porque me vaya yo 2 horas a adorar a Dios. No. O sea, ¿tanto vale tu Dios? ¿Se dan cuenta? Pero Él no es juzgado de nadie. O sea, las cosas cómo razonamos, cómo vemos las cosas, cómo vemos el dinero, cómo vemos el tiempo, cómo vemos el matrimonio, cómo vemos el negocio, el hombre carnal no lo entiende. No lo entiende y te llama tonto. Pero tú dices, ay, tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Más vosotros qué? No. Pégale un buen bofetón a tu Señor y vas a ver cómo entiende. Vas a ver cómo... Mira, la letra con sangre entra, entonces ahorita... Por eso se te revela, porque pues, no le has puesto su estate quieto. Ponle su estate quieto y vas a ver. ¿Eso es lo que dice la palabra? Recuerda que dice la palabra que la esposa es como tu cuerpo. ¿Golpearías tu cuerpo? ¿No le darías de comer a tu cuerpo? Ten en cuenta cómo el hombre carnal, no. Es que tú eres un mandilón, por eso. Tú eres un mandilón. Por eso haces eso. Te andas preocupando por si ya comió tu esposa, si ya comió tu esposo. ¿Él se preocupa por ti? Pues que eso es lo que Dios me enseña. No. Cada quien que se rasgue con sus uñas. Cada quien. ¿Date cuenta? El espiritual acomoda las cosas como ya razonamos, como la Biblia dice. Ese es un maduro. Ese es un maduro. Un inmaduro dice, no, pues será o no será. No, es que eso ya es del tiempo de antiguo, ¿no? La época de los dinosaurios, ahí se escribió eso. El hombre espiritual, terminamos, es un hombre de discernimiento y es capaz de juzgar y evaluar las cosas con la perspectiva de Dios. Ese es un maduro, hermanos.
Esa es verdadera sabiduría. La gente del mundo tiene mucho conocimiento, pero le falta sabiduría espiritual. Para el incrédulo, hermanos, somos un acertijo. ¿Cómo le hará este? ¿Cómo le hará? ¿Cómo le hará esta mujer? Porque le dé tiempo, ¿no? Tiene a su hijo, su casa, su esposo y todavía va a la iglesia. ¿Cómo le hace? Es un acertijo. Este trabajador, ¿cómo le hace? Si yo ya me harté del patrón. Y a él como que le habla, lo llama, le dice que sí a todo. Cuando le pide permiso, le da permiso y a mí no me da. Es que algo está haciendo este hombre, esta mujer, ¿no? Algo le está haciendo. Se me hace que ya pagó por eso, ¿ah? La persona espiritual, hermanos, tiene la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? La palabra. Esto quiere decir que el Espíritu, a través de la palabra, ayuda al creyente a pensar como Jesús piensa. Entonces, hermanos, no debemos mezclar la sabiduría con filosofía humana. Debemos separar las cosas. Lo espiritual a lo espiritual. Y lo del mundo a lo del mundo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.